Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mi pregunta, tu amor me respondió. Ahora creo y ya no tengo temor. Por ello vivo mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Será mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Y Jesús, vive de tu gran amor, cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Será mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Y Jesús, mi vida, de tu gran amor cantaré. Mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mi pregunta, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Por ello vivo mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi vida, de tu gran amor cantaré. De tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Será mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi de tu gran amor cantaré. Ya sé y viviré de tu gran amor cantaré.
cantaré. De tu amor cantaré. Quiero conocer todo a ti, más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocer cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ser mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, ay, que vive para siempre y siempre, y sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. Santo, 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 eres tú eres Santo, 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 tú eres
santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Ya estás sentado en el trono, ya que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que estás sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. El rey de gloria, el rey de majestad. Con fuego con su estruendo, y las trompas, con maravillas. El rey de gloria, el rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El rey de gloria, el rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El rey de gloria, el rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu vida diste ahí, y
Digno es el rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, ganaste tu virtud, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Buenos días, amados hermanos de la comunidad Vida en Misión, y a todos los que nos están acompañando en este precioso tiempo acá en el huerto de Dios. Algunos de ustedes me conocen, otros no. Mi nombre es Andrés Beltrán, soy pastor de la iglesia Torrefuerte en la ciudad de Bogotá, junto con mi esposa Lorena Rodríguez, y es un privilegio para mí compartir hoy la escritura con ustedes. Es la primera vez que venimos a Cúcuta y que estamos acá compartiendo este tiempo, y estamos muy contentos y agradecidos porque nos han recibido muy bien. Teníamos expectativas y el Señor ha cumplido esas expectativas. Qué bueno poder conocer esta preciosa tierra, su calidez, su amabilidad, la hospitalidad de su gente. Y quisiera hoy compartir con ustedes parte de lo que Dios está hablando a través de su palabra a nosotros como pastores y a su iglesia, aquí en Cúcuta, a otros, en otros lugares de Colombia y del mundo. Somos una sola iglesia, el cuerpo de Cristo, del cual habla la Escritura. Anoche, durante nuestro último tiempo acá en el huerto de Dios, cada uno en el grupo contaba cómo llegó a los pies de Cristo. ¿Tú recuerdas cómo llegaste a los pies de Cristo? Pues hoy quisiera hacerte una pregunta más. Tal vez después de meses o años de estar asistiendo a una congregación, ¿es Jesús realmente el fundamento de tu vida? Tu forma de pensar, de vivir, de tomar decisiones, refleja que Cristo es el fundamento de tu vida. O tal vez, aunque te consideras creyente, tu manera de pensar, actuar, vivir,
decidir es moldeada por la televisión, por las redes sociales, por la moda, por la opinión de otros o por tus propias obras? Revisemos por un momento lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Precisamente pensando en esta pregunta, ¿es Jesús realmente el fundamento de mi vida? Dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, y estoy leyendo en la versión Reina Valera. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero también en Efesios capítulo 2, vamos a leer versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 19 y 20, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hoy vamos a estar pensando en esta pregunta: ¿es Jesús realmente el fundamento de mi vida? ¿Qué les parece si oramos y pedimos que sea el Señor guiándonos en este tiempo? Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar juntos, conectados desde diferentes lugares, exaltando tu nombre, Señor, pero también escuchando tu voz. Tu palabra dice allí en Hebreos capítulo 1 que en el pasado tú hablaste a nuestros padres por medio de los profetas, pero hoy nos has hablado a través de tu Hijo, de tu palabra, Señor. Por eso rogamos en esta mañana, ilumínanos para entender la revelación que ya está escrita, Señor. Muéstranos a Cristo durante este tiempo que vamos a estar reflexionando y escudriñando la Escritura. Pero también te suplicamos, Señor, ayúdanos a poner en práctica lo que vamos a estudiar, en lo que vamos a reflexionar hoy como tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo sé si Jesús es realmente el fundamento de mi vida? Es una pregunta más, entendiendo que el título de este mensaje, la pregunta principal en la que estamos reflexionando hoy ¿es Jesús realmente el fundamento de mi vida? Y quiero pedirles que vayamos por favor a Filipenses capítulo 3. Allí en el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14 y esta vez voy a leer en la versión La Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, desde el versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, no mucho más. Versículos: circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Versículo 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué interesantes palabras las que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Filipos. Y Filipenses, hermanos, es conocida como la carta de la amistad. En primera instancia, Pablo escribe esta carta hacia el año 61 después de Cristo, desde una prisión en Roma. La escribe a la iglesia en Filipos, que fue fundada por el mismo tiempo atrás, y es una iglesia a la cual Pablo amaba mucho. Lo podemos ver en los primeros capítulos. Parte de este proceso, junto con Silas y Timoteo, lo podemos ver reflejado en Hechos capítulo 16. Allí vamos a poder encontrar cómo fue el proceso a través del cual Dios estableció la iglesia en Filipos. Es una carta, como ya estaba diciendo, que deja ver un amor entrañable de Pablo hacia esta iglesia, una preocupación especial porque ellos permanezcan en la sana doctrina. Filipos también, la iglesia en Filipos era una comunidad que amaba mucho al apóstol Pablo y lo sostenían de alguna forma en sus finanzas. No era, por ejemplo, una iglesia con la que Pablo tuviera que lidiar con muchos problemas como ocurría en Corinto, por ejemplo. Pero aquí en los primeros capítulos, y quiero que me acompañen allí en el capítulo 1, leemos desde el versículo 8 hasta el 11, dice, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús, y esto pido en oración, vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, que es lo mejor para que seáis puros para el día de Cristo. Hay una preocupación por parte del apóstol y también lo podemos ver en el capítulo 3, en el versículo 2 que acabamos de leer. Porque ellos se cuidaran la doctrina. Muy seguramente había personas que estaban predicando diferentes cosas en contra de la escritura, herejías, y él les está recomendando, cuídense de los malos obreros, de los falsos creyentes, de los falsos maestros. Pero también, además de ser una carta de amor a esta iglesia en Filipos y de amistad, Filipenses es conocida como la carta del gozo. Y es muy interesante, hermanos, porque mientras Pablo escribió esta carta estaba pasando por un difícil, una situación de encarcelamiento, de sufrimiento, de persecución, escriba lo que podríamos hoy llamar la carta de gozo y recomiende a estos hermanos gozarse en el Señor pasando por una aflicción tan grande. Pues es conocida como la carta del gozo. Y en el versículo 1 del capítulo 3, después de haber expresado su amor por ellos, después de recomendarles estar unánimes por la fe, después de haberles dicho, muy seguramente yo voy a enviarles a Timoteo y Epafrodito para estar al cuidado de ustedes, él les dice ahí iniciando el capítulo 3, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor.
A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. No vivían tiempos difíciles, tiempos fáciles, pero él les estaba recomendando y les estaba diciendo, aún en medio de estos momentos, regocíjense en el Señor. Y precisamente regocíjense en el Señor es una frase distintiva en Filipenses, a través de la cual Pablo se refiere no a negar la realidad de las dificultades o fingir que todo está bien, sino a entender que por difíciles que sean algunas circunstancias que nos rodean, nuestro gozo proviene de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento tenemos una historia muy interesante en Salmos capítulo 51, en la historia del rey David. Él escribe este salmo después de haber pecado, después de haber caído en pecado sexual. Él está afligido ante la presencia del Señor y está viviendo un momento muy difícil. Y allí en Salmo 51, David expresa y le dice al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. David estaba mirando la promesa, mirando al futuro, la salvación del Señor. Y precisamente, hermanos, del Señor debe provenir nuestro gozo, sin importar cualquier cosa que nos rodea, cualquier circunstancia que estemos atravesando. ¿Cómo sé si Jesús es realmente el fundamento de mi vida? Vamos a ver tres cosas importantes que escribe aquí el apóstol Pablo para responder esta pregunta. ¿Cómo sé si Jesús es realmente el fundamento de mi vida? Estaba diciendo al principio, hemos caminado años en una comunidad, en una iglesia cristiana, pero realmente Jesús no es el fundamento de nuestra vida. O está distorsionado del cual nos habla la palabra, que es seguro, que es precioso, que es inconmovible. ¿Cómo sé si Jesús es realmente el fundamento de mi vida? Primero, rechazo continuamente la confianza en mí mismo. ¿Y por qué debemos hacerlo, hermanos? ¿Y por qué Pablo escribe aquí, no me es molesto escribirles otra vez lo mismo? Porque una de ellas es confiar en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades, en nuestros méritos. Si nosotros hiciéramos un análisis en la iglesia, en Colombia y en el mundo, la mayoría de personas piensan aún salvaciones por obras, por nuestros propios méritos. ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo y para llegar a agradar a Dios? Esa es nuestra tendencia, confiar en nosotros mismos. Por eso el primer punto para responder esta pregunta, ¿cómo sé si Jesús es realmente el fundamento de mi vida? Primero, rechazo continuamente la confianza en mí mismo. Todos vamos a enfrentarlo. Leamos desde el versículo, nosotros somos la verdadera circuncisión en Cristo Jesús. No poniendo, aunque yo mismo, dice Pablo, podría confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Como entendemos por la Escritura, la circuncisión física era un símbolo en el Antiguo Testamento a través del cual Dios estableció un pacto con Abraham y con toda su descendencia. Pero aquí Pablo está hablando y dice en el versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión.
Y allí en Deuteronomio capítulo 30 podemos encontrar la enseñanza del Señor al decirnos que esta verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. Precisamente Pablo está diciendo aquí, si hubiera algo por lo cual pudiéramos jactarnos o enorgullecernos, yo podría hacerlo. Y empieza a dar una lista acerca de diferentes cosas por las cuales él podría hacerlo. Después de decir en la última parte del versículo 3, no poniendo la confianza en la carne. Pues él empieza a decir ahí a partir del versículo 5, yo fui circuncidado el 8º día, según la costumbre judía, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, es decir, conocedor y practicante de todas las cosas que se enseñaban al pueblo. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, allá en la iglesia. Había muchas cosas por las cuales él podía jactarse. ¿Qué sería eso para nosotros hoy? Pensar tal vez en algún momento, qué buen cristiano soy. Cuántas cosas he logrado, he estudiado, qué excelente servicio presto en mi comunidad. Hermanos, necesitamos trabajar cada día en rechazar esta tendencia a confiar en nosotros mismos y lo que podemos lograr. Cuando permitimos que crezca nuestra confianza en lo que Pablo llama carne, que son méritos que podamos atribuirnos por pertenecer a una iglesia o tener un ministerio o llevar muchos años estudiando la Biblia, estamos quitando nuestros ojos de Jesús y los estamos con nosotros mismos. Sé que Jesús es el fundamento de mi vida porque no estimo nada, como vamos a ver en el segundo punto. No estimo nada más que a Él. Todo lo que creo haber ganado no tiene ningún valor por encima de Cristo. Rechazo continuamente la confianza en mí mismo. Acompáñenme a Salmos 118:8. Y estamos cerrando ya este primer punto. Rechazo continuamente la confianza en mí mismo. Dice Salmos 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Pero también miremos por un momento Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 28, versículo 26. Ahí unas hojas más adelante dice la palabra del Señor en Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Rechazo continuamente la confianza en mí mismo. Segundo, ¿cómo sé si Jesús es realmente el fundamento de mi vida? Nada en mi vida tiene mayor valor que Cristo. Nada en mi vida tiene mayor valor que Cristo. Leamos desde el versículo 7 lo que Pablo está diciendo allá en Filipenses 3. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo,
justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Versículo 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Nada en mi vida tiene mayor valor que Cristo. Todo lo que en algún momento, hermanos, fue para Pablo ganancia, después de su encuentro con Jesús, como estudiamos en estos días, prácticamente en el camino a Damasco, tuvo ese encuentro con el Salvador. Y todo lo que para él era ganancia se convirtió en basura. Y realmente las versiones más modernas, porque estuvimos estudiando este pasaje con mi esposa, dicen que todo lo que era ganancia se convirtió en basura, o Pablo lo consideraba como basura. En algunas versiones tomadas de los manuscritos originales, esta palabra es muy fuerte. Dice allí que Pablo consideraba todo esto como estiércol. A fin de ganar a Cristo. Después de su encuentro con Jesús, hermanos, todo esto que él había creído ganar se convirtió en basura al compararlo con el valor de conocer a Cristo. Él es, hermanos, desde la eternidad y hasta la eternidad, la piedra angular fundamental de nuestra vida y nuestra fe. Pero además, como lo dice también el profeta Isaías, y después Pedro lo confirma, es una piedra preciosa. Nada, absolutamente nada en nuestra vida debe tener mayor valor que él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6. Primera de Pedro 2, 4 al 6. Dice la palabra de Dios, acercándonos a él, piedra viva, deseada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificadas en la casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Como estaba diciendo hace un momento, el apóstol Pedro está citando al profeta Isaías, aquí en Primera de Pedro 2, 4 al 6, cuando dice, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, el fundamento de la vida del creyente, piedra escogida antes de la fundación del mundo, pero no solamente angular, sino también una piedra preciosa. No hay nada que tenga más valor, o no hay nada más bien que deba tener mayor valor para nosotros, si realmente Jesús es el fundamento de nuestra vida, que Él. Leamos nuevamente allí en el versículo 8 lo que Pablo está diciendo, y aún más, yo estimo con pérdida todas las cosas que están en incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. En la Nueva Traducción Viviente, este versículo 8 dice, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Es decir, podríamos durar años alcanzando logros, metas que finalmente se convertirían en basura cuando las comparamos con conocer a Cristo.
quiero decirte algo hoy. Puede ser que no llegues a alcanzar según los estándares de este mundo nada, porque realmente este mundo nos exige muchas cosas. Pero si cada día de tu vida este libro fue tu alimento y te llevó a conocer a Jesús, lo lograste todo, lo ganaste todo. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3 dice, tanto como todos también teniendo las demandas tan grande número de testigos, de todo eso y del pecado nos hace y conocemos hacia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puestos los ojos en Jesús, hermano. Nada en mi vida debe tener mayor valor que Cristo. Y la razón para los profetas, para los apóstoles, para los mártires que vinieron después del inicio de la iglesia primitiva, por la cual Cristo es lo que más valor debe tener en nuestras vidas, es porque no solamente afecta a nuestro presente, sino también nuestro futuro, nuestra eternidad. Nuestra vida en esta tierra, pero también nuestra vida cuando dejemos nuestro cuerpo mortal. Todas aquellas cosas, hermanos, a las cuales nosotros le damos un valor incalculable muchas veces. Puede ser que mañana no las tengamos, porque las cosas de este mundo o las tengamos eventualmente. Pero Cristo, la persona de Jesús, afecta nuestra realidad presente y también nuestro futuro, nuestra eternidad. Porque tuvimos un principio en la creación, pero no tendremos un final. Dios nos ha creado con eternidad. Y una vez dejemos nuestro cuerpo mortal, tendremos también un futuro. Así que somos es entonces lo que tiene para nosotros mayor valor. Para Pablo, Cristo es tan valioso que lo que podemos ver aquí reflejado en Filipenses 3 es que él pretende ser como Cristo. Dice allí en el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que tiene de Dios sobre la fe. Versículo 10. El poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. Esa es la pretensión del apóstol Pablo, llegar a ser como Cristo, llegando a ser como él, tanto en su muerte como en su resurrección. Segunda de Corintios 4, 7 al 11, y pasamos al último punto. Dice segunda de Corintios 4, 7 al 11, pero tenemos este tesoro refiriéndose a Cristo en vasos de barro, refiriéndose a nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La razón por la que Cristo debe ser lo más valioso en nuestra vida es porque, sin importar lo que nos llegue a faltar en esta tierra, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Cómo sé si Jesús es realmente el fundamento de mi vida? Nada en mi vida tiene mayor valor que Cristo. Tercer punto, ¿cómo sé si Jesús es realmente el fundamento de mi vida? Camino hacia adelante para llegar a la meta. Y vamos finalizando, leamos desde el versículo 12, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:12, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado, o ha sido, dice otra versión, por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Muy atentos acá. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Camino hacia adelante para llegar a la meta. ¿Saben cuál es la diferencia, hermanos? Hablando de nuestros logros, sueños, propósitos en esta tierra, cuando Cristo ocupa el primer lugar en nuestras vidas, que todas esas cosas son bendiciones de las cuales podemos disfrutar y son instrumentos en las manos de Dios para cumplir un solo propósito, y es llegar a la meta. Y que otros también puedan hacerlo. Por eso quedó en mi corazón lo que el pastor Reinaldo decía esta mañana. No dejemos de soñar, no dejemos de trabajar, pero con un solo propósito, como el apóstol Pablo dice aquí en Filipenses 3, llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Nosotros entendemos que somos peregrinos en este mundo, que estamos de paso. Pues la meta en la cual el apóstol Pablo habla cuando dice yo quiero ser como Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección, y ser resucitado juntamente con Él, como lo dice en otra de sus cartas. Esa meta precisamente es nuestra eternidad con Cristo. Caminar hacia adelante una vez más es reconocer que no se trata de nuestros méritos, habilidades o logros para extender el reino de Dios. Se trata de reflexionar en cuál es nuestro propósito eterno, no temporal. Pablo reconoce con humildad que no lo ha alcanzado, no es perfecto, no vive aún en ese cuerpo glorificado después de la resurrección de los muertos. Él reconoce que en este caminar hay baches, hay sufrimiento, pero es interesante que en el capítulo 14, y muy seguramente ya por su conocimiento de las prácticas deportivas griegas y romanas en esa época, se compara con un atleta y dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Avanza, no se rinde, supera los obstáculos, no se queda lamentándose por lo que ya pasó, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Hermanos, ¿cuál es la meta en nuestras vidas? Cuando corremos tras los deleites de este mundo, cuando como muchos intentamos hacer tesoros en esta tierra, establecernos en este mundo, vivir tras los afanes de este siglo, eso sería correr en círculos.
Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, extendámonos hacia lo que está delante, miremos el futuro, avancemos, caminemos hacia adelante. Y nosotros entendemos que nuestra meta está allí en el cielo. El premio del supremo llamamiento, como dice Pablo aquí, nos espera. Así que no desviemos nuestra atención. Caminemos hacia la madurez en Cristo. No seamos como las 5 vírgenes insensatas allí en la parábola, que no tomaron aceite junto con sus lámparas para recibir al novio. Seamos como las otras 5 sensatas que sí lo hicieron, estaban preparadas, velando, y cuando se escuchó el clamor por la llegada del novio a medianoche, ellas ya estaban listas y se fueron con él. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8, el mismo Pablo está diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En las palabras de Pablo a Timoteo también podemos ver cuál era su meta, dónde estaban puestos sus ojos. Como estaba diciendo al principio, tal vez podemos llevar mucho tiempo asistiendo a una congregación, incluso tener un ministerio o estar haciendo intentos de forma personal por agradar al Señor, pero el fundamento de nuestra vida puede ser que no sea Cristo, y aún en un mundo tan difícil en el cual vivimos. No permitamos, hermanos, y con esto estamos concluyendo, que arenas movedizas sean el fundamento de nuestras vidas. Si ya he creído en Cristo para salvación y he reconocido que su gracia se ha derramado sobre mi vida, hay 3 cosas en las cuales puedo reflexionar, pero también empezar a poner en práctica a partir de hoy para saber si Jesús es realmente el fundamento de mi vida. Primero, rechazar continuamente la confianza en mí mismo. Segundo, que nada en mi vida tenga mayor valor que Cristo. Somos cristianos, ¿verdad? Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Su palabra debe ser el centro de nuestra vida personal y familiar. Y tercero, camino hacia adelante para llegar a la meta. Utilizo los dones, los talentos, los recursos, las bendiciones que Dios me ha dado para que todas estas cosas sean un instrumento en sus manos que apuntan a un solo propósito, y es avanzar hacia la meta. Para mí es fabuloso haber tenido esta experiencia esta semana y ver este lugar, como nos comentaban esta mañana, Reina y María, un lugar puesto a disposición del reino de Dios para que muchos vengan y puedan seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Y esto puede ser parte de su proceso personal con Dios para que puedan avanzar hacia la meta. Terminemos con este texto, Lucas 6, 46 al 49. Dice la palabra del Señor en Lucas 6, 46. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca.
Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Sigamos construyendo nuestra vida sobre esa roca fundamental, angular, preciosa, inconmovible, que es Cristo. Oremos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Gracias porque, así como Pablo escribe a los filipenses, nosotros también necesitamos hoy recordar, reflexionar acerca de cuál es el fundamento sobre el cual estamos parados y sobre el cual estamos construyendo nuestra vida. Dios ante ti, danos también, Señor, Pablo tenía, así como lo dijo en versículos anteriores, que haya en nosotros esta misma actitud, esta misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Hoy, Señor, permítenos rechazar continuamente esta tendencia a confiar en nosotros mismos, sea esa perla de gran precio, de gran valor, lo más importante en nuestras vidas, y que podamos caminar hacia adelante, como dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién como tú, Señor? ¿De quién más podríamos decir que ofreció salvación gratuita para el perdón de pecados? ¿De quién más en la historia de la humanidad podríamos decir que entregó su vida para darnos salvación? Solamente de ti, Señor. Por eso tú eres lo que más valoramos, Señor, y a quien queremos hoy mirar, porque no hay otro como tú. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Bien, gracias a Andrés por estar aquí con nosotros hoy, compartiéndonos las escrituras, y a ustedes por conectarse. Esperamos que nos veamos el miércoles en nuestro estudio virtual, como siempre, 7:30 de la noche, por una horita estudiando juntos las escrituras, y estamos en el proceso de terminar el último capítulo del libro de los Efesios, el capítulo 6. Y nuestra próxima reunión, el próximo domingo, se va a hacer presencial en nuestro lugar de reunión allá en Corcoroba. Entonces, esperamos verlos allá. Todos los demás anuncios, por favor, revisen el grupo de WhatsApp, porque Milena muy amablemente siempre nos envía los anuncios ahí, de la canasta de amor, de la recolección de este mes para niños que están en hospitales. Todos esos anuncios están en el grupo, entonces por favor buscarlos ahí y tener en cuenta todo lo que se nos dice. Un abrazo para todos, bendiciones. Bendiciones, gracias. Bendiciones para todos, feliz tarde. Bendiciones. Adiós. Muy bien, nosotros vamos a entrar, está un poquito más calientito allá. Vemos las sillas blancas y vamos a continuar ahí entrenando con nuestro tiempo de se habla acerca de